necesario, mis hermanos, confiar, creer en fe, que realmente Dios está actuando. Y vamos a hablar de este tema, lo titulé, lo ordinario en extraordinario. Vamos a tomar como cita bíblica Mateo capítulo 17, versículo 24. Mateo capítulo 17, versículo 24. Y vamos a ver cómo el Señor, hermano, cada asunto, cada escenario, cada momento que Él estaba con sus discípulos, quería darles una enseñanza, no para que sus ojos estuvieran puestos en el milagro, sino para que pudieran aprender algo valioso de lo extraordinario que es nuestro Señor. Porque más allá de esperar milagros, es esperar un crecimiento en nuestro corazón, mis hermanos, porque de nada sirve un milagro que nos emocione si no hay una transformación en nuestro corazón y no estamos creciendo en fe. Muy bien. Vamos a leer la bendita palabra de Dios. Estamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, en el versículo 24. Y nos vamos a poner de pie. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Gloria a su nombre. Dice su bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Pedro le respondió: de los extraños. Jesús dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estátero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Vamos a orar. Bendito seas, Padre. Le damos gracias por su palabra, por su enseñanza. Porque son grandes enseñanzas que recibimos. Más que cualquier cátedra, más que cualquier universidad, es su palabra la que rebasa y sobrepasa todo entendimiento del hombre. Porque la ciencia sabemos que es buena, pero mayor es su palabra. Le damos toda la gloria y toda la honra en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús, y que su Espíritu Santo nos redarguye para tener plena confianza, para tener seguridad, para confiar en todo momento en usted como nuestro proveedor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Ok, vamos a comenzar con esta cita. Es interesante. Un estátero era una moneda, hermano, que equivalía a 4 dracmas, o también se le conocía como tetradracma. Era una moneda, en algunos casos era acuñada con oro o acuñada con plata. Y el costo de los impuestos era de 2 dracmas. Entonces, con ese estátero cubría el pago de impuestos de Pedro y de Jesús. Muchos creen que el milagro se encuentra en la moneda, que al momento de que Pedro va al mar, de hecho era el mar de Galilea, va al mar y pesca. Pedro era un pescador, mi hermano, tenía experiencia.
Él conocía el mar, conocía los peces, y él lo hizo, fue y pescó y sacó una moneda de un pez. Este tipo de pez se le llamaban cíclidos. El tipo de pez que existe en el mar de Galilea es un cíclido. Y este pez viene siendo como una tilapia, como una mojarra, pero de esa región. Este cíclido tenía una forma de incubar sus huevos. Cuando tenía sus crías, las metía en su boca. Y este pez, mi hermano, los protegía en su boca de cualquier depredador. Pero cuando estos pececitos llegaban a una edad, la madre, en este caso el cíclido, se metía piedras o cosas en la boca del mar para evitar que los peces, sus hijos, sus crías, se metieran en su boca nuevamente. Porque esto también les enseñaba a cada uno de ellos a ser independientes y no depender directamente de su madre, para salir adelante en medio de los peligros. Entonces, este tipo de pez acostumbraba, después de criar, meterse en la boca piedras o cualquier objeto para evitar que esos peces nuevamente volvieran a entrar en su boca. Entonces, viendo esta relación, encontramos que este pez, pues obviamente tomó esa moneda en algún momento. Por eso, el entender claramente la escritura, mi hermano, no significa que no haya existido un milagro ahí. Pero a veces nos equivocamos de milagro. Así como encontraron esta moneda, a veces también nosotros creemos que Dios va a aparecer de enfrente de nosotros un billete de 500 pesos para poder resolver una situación. Yo sé que puede hacer una y otra cosa, pero lo que Dios busca es que nos enfoquemos en la manera en que Él hace las cosas. ¿Y cuál es el propósito de hacer las cosas así? El verdadero milagro de Jesús, mi hermano, estuvo en saber cuál era el pez que tendría esa moneda en la boca. El Señor, en su omnisciencia, que es todo el conocimiento, Él sabía cuál era el pez correcto, sabía el momento preciso y el lugar preciso donde estaría ese pez. Él lo sabía. Y el milagro está en entender, mi hermano, cómo es que Dios conoce todas las cosas. Cómo es que Dios se mueve en este mundo que es terrenal, obviamente, pero que en lo espiritual Él conoce todas las cosas. Para que nosotros podamos tener la confianza en Él, más allá de las circunstancias que nos rodean. Y que esto pueda mostrarnos a cada uno de nosotros que Dios va a actuar en el momento que necesitemos algo. Pero solamente en ese momento. Pedro, mi hermano, fue uno de los instrumentos más usados, pero también uno de los más disciplinados por Jesús. Pedro era arrebatado, era impetuoso, era difícil en el carácter, se enojaba de todo, era gruñón, era de repente violento. Y en eso Jesús tenía un pleno conocimiento de él. Conocía el carácter de Pedro, sabía que era explosivo. Sabía que era duro en ocasiones. Quizá su vida, la manera en que trabajaba, el ambiente con sus padres. Quizá era golpeado. Quizá era el que tenía que estar a cargo de responsabilidades. Quizá era el que tenía que tomar mayor decisión en algo. Quizá Pedro maduró de una manera precipitada.
Y todo eso, mi hermano, acarrió en él una manera, un carácter que no era agradable delante de Dios. Y esto también nos hace entender una cosa, mi hermano, que Dios en verdad quiere moldear nuestro carácter. Que no solamente es pensar y que esa falsa doctrina que muchas veces enseña que Dios te quiere tal y como eres. Dios te quiere transformar. Te acepta cuando llegaste, te aceptó tal y como eras, pero no quiere que te quedes así. Sería una manera incorrecta o insensata pensar que Dios no quiere transformar tu vida y que no quiera que tú confíes plenamente en Él. Pero para que confíes plenamente en Él necesita moldearte, necesita mostrarte ejemplos y necesita mostrarte milagros. Pero no para que te enfoques en el milagro, sino para que te enfoques en su poder, en el poder de Dios, en el mover de Dios. Que Él tiene el control, que Él tiene cuidado de ti. Que si hay un peligro, que si alguien ha tramado algo contra ti, antes de que lo haga esa persona, Dios ya lo sabe. Que si antes de que un accidente ocurra, el Señor, hermano, puede avisarte porque Él ya sabe lo que va a pasar. Por eso te advierte, por eso a veces te impide hacer algo, por eso a veces no deja que actúes, por eso a veces permite que se descomponga el carro, que no arranque, que se dañe la llanta, que algo ocurra. Porque el Señor en su omnisciencia sabe lo que viene, pero quiere enseñarte a confiar, no a que te quejes, no a que reniegues, no a que seas un Pedro testarudo. Que no entiende, mi hermano, así como un animalito que no entiende. Hasta que no viene el palo y, órale. Es la manera en que a veces Dios tiene que permitir que pasen las cosas. Pero si yo comienzo a confiar en el Señor, en el proceso, sí vendrán dudas y vendrán luchas, pero eso no me va a impedir creerle con todo mi corazón. Porque yo sé que Él proveerá. Habrá momentos que aparentemente no habrá nada delante de ti, pero siempre estará algo dispuesto para ti. Pero es la confianza lo que Dios quiere moldear en tu corazón. Entonces, cuando nosotros vemos este milagro, mi hermano, que hace Jesús, nos debe de poner a analizar si realmente estamos confiando en Él. Si estamos confiando en esa omnisciencia. Aquí se muestra un atributo perfecto de Dios. Porque Él conoce todo, mi hermano. Vemos la ciencia también. Por eso el conocimiento delante de Dios es vano. Muchas veces es soberbio. Por eso cuando dice el Señor que la sabiduría del mundo es terrenal, es animal y es diabólica. ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo puede torcerse fácilmente. El hombre tiene la facultad de convertir algo bueno en algo inmundo con la sabiduría del mundo. Porque su corazón está desviado siempre a hacer lo malo. Entonces, si Pedro tenía una actitud, mi hermano, en no confiar en la provisión del Señor, en no confiar en que Él podría darle los recursos necesarios para vivir, para salir adelante, era necesario probar el corazón de Pedro, para que Pedro entendiera que sí era el Señor su proveedor. Amén. Vamos a otro punto en el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Trata de dejar una marca ahí o si tiene un separador, porque vamos a estar leyendo algunos capítulos de Mateo para que no se le pierda. Y vamos al Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a leer el versículo 47.
Gloria a Dios. Juan capítulo 1, versículo 47. Gloria a Jesús. Aquí habla de Natanael, otro de los discípulos del Señor. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Antes de él verlo en persona, verlo presente, Jesús le dice, cuando estabas debajo de la higuera yo ya te había visto. Cuando tú estás en un momento de meditación, de pensamiento, en un momento de preocupación, en un momento difícil, o en un momento de maldad, el Señor, mi hermano, ya te ha visto. Ya conoce todo. Ya sabe lo que pasó. Es más, sabía lo que iba a pasar. Sabía la decisión que tomarías. Sabía el desenlace. Sabía las consecuencias. Sabía todo. Antes de cualquier acción, Él ya lo sabía. Te había visto. Esperaba a lo mejor también una respuesta diferente de ti. Esperaba que tú tomaras otra actitud. Esperaba que a lo mejor te rindieras a Él, que dejaras de ser orgulloso. Esperaba que confiaras. Esperaba que tus palabras realmente fueran las adecuadas. Esperaba algo de ti. Porque Él ya te había visto, mi hermano, ya te conocía. Su omnipresencia. Esa característica también importante, lo que lo hace ser Dios. Donde quiera Él puede estar, donde quiera estar. Donde quiera observa, donde quiera escucha. Por eso cuando escuchamos esto que dice la palabra, que daremos cuenta por toda palabra ociosa. Todo lo que sale de nuestros labios, Dios lo está escuchando. Todo lo que declaramos, bendición o maldición, Dios lo está registrando. Dios lo está guardando. Por eso es importante, mi hermano, que sepamos cómo estamos caminando. Pero no solamente para tener temor y decir es que no puedo hacer nada porque Dios me ve. Es para confiar. Que si estoy en un peligro, Dios sabe que puedo estar en un peligro. Que si se levanta un enemigo, Dios sabe por dónde guiarme para no toparme con ese enemigo. Todo lo sabe el Señor y todo lo ve. Y donde quiera se encuentra. Pero más allá de temerle de una manera incorrecta, porque muchos creen que la respuesta es huir de Él. Una persona que dice, yo ya no quiero nada con Dios, ¿cree que se libra diciendo que no quiere nada con Dios? ¿Cree que se libra de la condenación? ¿Cree que se libra del juicio? ¿Cree que se libra del castigo diciendo yo, mientras no me meta con Él, mientras yo no tenga ninguna relación con Él, yo estoy bien? La gente que no quiere
venir a Jesús, dice, no, es que a mí me gusta este estilo de vida, por eso yo no me meto, porque yo sé que son cosas serias, aunque tú pienses que sean cosas serias, pero el asunto que la seriedad que requiere la relación, no la estás teniendo, y aún así Dios te va a juzgar por tu vida, te va a juzgar por tus acciones, te va a juzgar por tu mente, te va a juzgar por tu corazón. Pero muchos siguen ignorando esta realidad. Pero Dios anhela sobre todas las cosas que confíes en esa verdad. Que confíes en esa presencia. Que a pesar de que tú hayas escuchado que alguien te dijo, te platicó, es que yo cada vez que oro siento la presencia de Dios y cómo Dios se mueve en ese lugar donde me encuentro. Y a lo mejor algunos de ustedes dicen, no, es que yo oro y por más que oro no he sentido la presencia de Dios. Y entonces Dios no está conmigo porque yo no he sentido nada bonito, porque yo no he sentido que Dios esté actuando en mi vida. Y entonces, como el otro hermano que a lo mejor es emocional y porque dice que todo el tiempo siente la presencia de Dios, y no estoy diciendo que no se sienta, pero aquel que a lo mejor en muy pocas ocasiones ha sentido verdaderamente la presencia de Dios, dice que Dios no está con él, es una mentira, porque dice la palabra que Él está presente. Y es confiar, hermano, es creer. Y todo aquello que tú has declarado, por eso también cuando tú vas a orar a la presencia de Dios, te encierras en tu cuarto. Ahí lloras, ahí te quebrantas, ahí derramas tu corazón, eres sincero con Dios. Y dices, nadie está viendo, nadie está escuchando, pero Dios está presente. Y cuando tú necesites, cuando tú ocupes algo, cuando tú estés en un apuro, el Señor, hermano, te va a mostrar y te va a decir, hace tantos días, tal día pediste esto, tal día pediste esta protección, hoy te muestro que yo te escuché. Hoy te muestro que yo estaba en ese lugar donde tú estabas en soledad. Donde no creías que alguien estaría pendiente, ahí estaba Jesús, escuchando tu corazón. Esa es la verdad. Y eso es lo que tú debes de creer. Si tú vas a orar, no es porque esperas que descienda la presencia. Es porque crees que ya está ahí la presencia. ¿Sabes qué es lo único diferente, mi hermano? Lo que puede ocurrir cuando alguien puede sentir esa presencia es porque verdaderamente se ha enfocado en atender ese tiempo. Porque a veces en el momento que tú estás orando, van a venir cosas a tu mente, van a venir distracciones, van a llegar las preocupaciones, van a llegar los ataques espirituales, puede llegar una presencia antes de que comiences tú a entregar tu corazón, puede llegar una presencia a atacar ese tiempo que es valioso. ¿Y qué crees que va a causar? Una distracción, que tú no sigas orando, que tú no sigas atento. Y en ese momento, obviamente, mi hermano, vas a orar, pero tu corazón no va a estar entregado al Señor. Tu corazón va a estar en otro lado en ese momento y al mismo tiempo tu boca va a estar hablando, pero tu corazón está alejado de Dios. Pero es porque en ese momento no dejaste, mi hermano, que Dios se ocupara del asunto. Porque la realidad del cristiano es que siempre ocurre algo. Cuando quieres hacer algo correcto, siempre va a venir una lucha. Siempre va a venir un tropiezo. Siempre algo va a ocurrir, mi hermano. ¿Por qué? Porque
recibimos ataques. Y estos son reales. De hecho, se manifiesta más la oposición que la presencia de Dios. ¿Pueden sentir una presencia demoníaca? Sí. Es más fácil sentir una presencia demoníaca que la presencia de Dios. Pero el asunto es, si llega una presencia demoníaca y dice, se me puso al lado cuando yo estaba de rodillas, pues es momento de reprender y decirle, te vas en el nombre de Jesús, porque este es mi tiempo con Dios. Es mi tiempo con el Señor. Y yo anhelo que la presencia de mi Señor se manifieste. Pero es porque confías en que el Señor está ahí también presente. Que no has dejado que las cosas te perturben, te distraigan. Y si en algún momento hay ansiedad, para eso vas a la presencia, para entregar tu ansiedad, para entregar cada necesidad y cada problema. A eso estás yendo, a la presencia de Dios. Pero tienes que confiar. Ve los milagros que hizo el Señor, hermano, en cada momento y parecen tan simples, pero son tan sorprendentes. Porque el verdadero milagro está en conocer cómo se manifiesta Él. Porque Él utiliza los mismos recursos que ha creado para manifestar su poder. Me sorprende más una de las cosas que hizo Jesús cuando a este hombre ciego, Él le toma tierra y con saliva y se lo pone en los ojos. Muchos eruditos hablan de que el Señor estaba formando nuevamente sus ojos, porque recuerden que nosotros venimos de la tierra. Milagros tan sorprendentes, tan impactantes, pero que el enfoque de todos esos milagros siempre será Jesús. Siempre será su presencia, siempre será su poder. Siempre será su conocimiento. Porque sin ese conocimiento, mi hermano, nosotros no tenemos nada en nuestra vida. Porque el conocimiento de Dios es el que abre la puerta. Dice el Señor, le dijo a Natanael, desde ahora verán los cielos abiertos y los ángeles descendiendo y sirviendo al Hijo del Hombre. Cómo el poder del reino se manifiesta. Por eso cuando el Señor nos dice, el reino de los cielos se ha acercado a cada uno de vosotros. Porque esa manifestación del reino quiere ser presente en tu vida y en mi vida. Pero sobre todo, mi hermano, que conozcas la manifestación del rey. Porque un reino sin rey es vulnerable. Y nosotros servimos a un rey que tiene un reino eterno. Un reino que no se destruirá jamás. Y que ha venido a este mundo a manifestarse. Pero necesitamos creerle. No titubear. Lo que dice Marcos en el capítulo 6. Marcos capítulo 6. En el versículo 35. Gloria a Dios. Marcos capítulo 6. Versículo 35. Y dice la palabra aquí, habla acerca de la multiplicación de los panes y de los peces. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer.
Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan para 200 denarios, por 200 denarios, y les demos de comer. A ver, Señor, ¿te volviste loco? ¿Vamos a ir a comprar pan con 200 denarios para más de 5,000 personas? ¿En serio, Señor? ¿En serio estás pidiendo esto? Esa es la manera en que interpretamos lo que ellos sintieron. ¿No es así también cuando tú ves absurdo lo que hace Dios? Cuando Dios te manda a hacer algo, ¿no lo ves absurdo? ¿Por qué lo haría así, Señor? ¿Por qué de esta manera? A ver, no estás haciendo bien cuentas, Señor. No alcanza. No alcanza con eso. Es poquito. Así es cuando muchas veces nosotros estamos siendo incrédulos en lo que hace Dios, hermano. Es que no creo que se pueda. Es que está muy difícil. Es que está complicado. Pues tú lo estás complicando. Te digo que ores. No, es que está aburrido. Pues tú lo haces aburrido. Es que este hombre nomás no entiende. Pues no va a entender. ¿Por qué? Porque tú lo sigues haciendo complicado. Tu manera de actuar no es en la carne, es en lo espiritual. Ese hombre va a cambiar cuando tú dobles rodillas. Esa mujer va a ser transformada cuando tú dobles rodillas. Ese hogar va a ser restaurado cuando tú dobles rodillas. Todo va a fluir cuando tú dependas del Señor, pero que lo hagas con una verdadera fe. Y ahí vemos, mi hermano, respondiendo, él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, en la 38, él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. De 5 panes y 2 peces, comieron, por lo menos, porque dice la palabra que sin contar mujeres y niños, 5,000 hombres. Entonces, ¿dónde debe de estar puesta la fe? ¿En lo que yo puedo hacer o en lo que puede hacer Jesús? ¿Tú crees que ellos no sabían o lo que habían escuchado de las Escrituras cuando el pueblo de Israel comía maná todos los días? Que descendía todas las mañanas ese cerealito y que recogían una porción para cada familia. Y que cada familia comía y no les faltaba y eran saciados. Pero aquellos que no confiaban, agarraban de más, tomaban de lo que Dios les había dicho, tomaban el doble. Y se les llenaba de gusanos esa comida. Y algunos que se les olvidaba tomar el día, antes del día de reposo, salían el sábado, el domingo, salían y no encontraban nada. El primer día de la semana no encontraban nada, era el domingo. Ya no había, ¿por qué? Porque no confiaban en las instrucciones de Dios. Así muchas veces pasa, mi hermano, que tú no estás confiando en el manual de Dios. Y a veces quieres recoger de más
porque tienes duda que se te vaya a acabar, o a veces en la negligencia no recoges lo que Dios te dice y por eso muchas veces falta. Pero no porque Dios no haya suplido. El milagro era todos los días, mi hermano. El milagro estaba ahí todas las mañanas. Pero ¿por qué a pesar del milagro había tanta negligencia? Porque no confiaban. Porque no eran ordenados. Porque eran arrebatados. Porque todo querían hacerlo a su manera, como les gustaba, como querían. Ese ímpetu que muchos todavía tienen, como lo tuvo Pedro. Ese arrebato para hacer las cosas a tu manera. Ese arrebato es donde Dios quiere tratar. Ese arrebato que tiene mi hermano en las decisiones. Pues ¿quién quita y pega? Antes de cualquier decisión, doble rodillas. Porque te puedes evitar un dolor de cabeza antes de una mala decisión. Porque Dios te puede librar de una mala decisión, mi hermano. Pero está en confiar. Ese es el milagro que vemos todos los días. Como lo dije en una ocasión, ¿para qué quieres que caiga polvo de oro aquí, mi hermano? ¿Para qué quieres polvo de oro? En ese tipo de enseñanzas que a veces, mi hermano, lamentablemente llegan a sonar hasta diabólicas. Porque muchas cosas llevan al cristiano a poner la esperanza en algo natural, en algo material y no en el poder de Dios. Y nosotros debemos confiar en el poder de Dios, no en lo que nuestros ojos están viendo. Porque si yo veo adelante y digo en mi casa y veo la despensa y no hay papel y no hay frijolitos y no hay esto y no hay carne y no hay nada, entonces no tengo nada, entonces Dios no está conmigo, entonces Dios no me está bendiciendo, entonces Dios no me está ayudando. No, es que tú estás viendo solamente con tu vista natural, porque la promesa de Dios está ahí, presente para ti. Pero no vas a ver hasta que creas verdaderamente en Él. No puedes caminar de esa manera. Entonces, si eres un Pedro, tienes que ser transformado. A muchos no les gusta, y cuando hemos hablado de las pruebas, no les gusta escuchar eso. Pero entonces, ¿por qué Jesús le dijo a Pedro, mira, Pedrito, Satanás ha pedido tu alma? Yo quiero que te pongas en el lugar de Pedro, mi hermano. Así, en ese carácter que ahorita tienes del diablo. Que nadie te soporta, mi hermano. Ese arrebato que tienes para hacer las cosas. Que eres de los que avientan las cosas por allá, que le pegan a la pared porque no tienen cómo desquitarse. Que creen que si le dan una patada a la llanta se va a arreglar. Que si le dan una patada al carro se va a componer. Creen que esa es la solución. Ese es el ímpetu, el arrebato, la necedad del corazón. Imagínate en la posición de Pedro, así con ese carácter que tienes. Y Jesús te diga, Satanás ha pedido tu alma para que seas zarandeado. ¿Por qué? Porque, mi hermano, es necesario que nuestra fe sea probada. Pero la pregunta es, ¿realmente voy a pasar la prueba con ese carácter, con esa actitud, con ese pensamiento? ¿Realmente estoy listo para confiar en Jesús? ¿Estoy listo para dejarle a Él todas mis cargas, todas mis necesidades? ¿Estoy listo para ver el milagro de Dios en mi vida? ¿O simplemente me dejo llevar por mis emociones? Porque la emoción, mi hermano, es algo que confunde la fe. Porque los asuntos, mi hermano, más críticos son en los momentos
que estamos pasando la prueba y son en los momentos que más la fe va a manifestarse, si es que hay fe. Porque alguno de ustedes puede decir, es que hoy sí soy un hombre de fe porque hoy sí alguien me ayudó. Hoy sí soy un hombre de fe porque lo que yo creía, hoy Dios me confirmó. Puede sonar aparentemente real porque Dios proveyó algo para ti. Pero mañana que te falte algo y comiences a quejarte con Dios, entonces, ¿qué pasó con ese hombre de fe? ¿Qué pasó con esa mujer de fe? Y no solamente es lo que tú puedas recibir de Dios. Cuando el Señor le dijo, mayores cosas verás. Y también le dijo a los discípulos, mayores cosas harán. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién es el que va a creerle al Señor y que va a confiar en que será un instrumento del Señor? Que si Dios te dice, ¿sabes qué? Necesito que vayas con esa persona, ores por esa persona y por medio de ti la voy a sanar. No solamente es aquel que ha recibido un favor de Dios, sino aquel que se convierte en instrumento de Dios. Aquel que quiere convertirse en instrumento de Dios, mayores cosas hará. Porque el poder de Dios irá con él. Pablo, leía en la segunda carta a los Corintios, Pablo era perseguido, mi hermano, y era muy atacado. Muchos que se infiltraban en la iglesia, judíos que querían judaizar a los cristianos nuevamente, hablaban de Pablo y decían, este no es nada, este ni apóstol es tosco en la manera de hablar, porque Pablo dijo, a la verdad, muchos dicen, es tosco en la escritura, pero la presencia de Pablo no representa esa fuerza. Pablo no era alto, mi hermano. No era un hombre que tú te imagines fuerte. Y en la presencia, muchos decían, no, hasta ni miedo da, ni cosquillas. ¿Qué puede hacer este Pablo? Y Pablo es cuando les dice, a la verdad, muchos dicen, es tosco en la palabra, pero es débil la presencia. Les voy a demostrar, y no por mí, sino que el poder del Señor es el que actúa en mí. Por eso Pablo dijo una cosa, el reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos, mi hermano, es poder de Dios. No es tu mera presencia, no es que digas, pues es que este sí está grandote y este sí va a causar impacto en la vida de las personas. ¿Quién te dijo que las cosas funcionan así? Usted puede ser una persona sin manos, sin pies, y usted puede ser un instrumento poderoso de Dios, porque no depende ni de tus fuerzas, ni de tus cualidades, ni de tus capacidades, depende del poder de Dios. Es la gracia de Dios sobre la vida de un cristiano, que los demonios, hermano, temen a la presencia de Dios, no porque tú seas importante, sino porque la presencia que está en ti los hace huir, mi hermano. Y esa es la confianza que tú debes de tener, el milagro real que Dios está haciendo cada día. Por eso cuando los discípulos, cuando fueron alegres y que le dijeron, Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Y le dijo, Señor, yo vi a Satanás descender como un rayo. Pero les digo, regocíjense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Ese es el mayor milagro en la vida del cristiano. Tú eres un milagro, mi hermano.
Porque ese hombre y esa mujer que anduvo allá en el mundo, drogándose, alcoholizándose, haciendo una que otra barbaridad en el mundo, hoy está aquí adorando a Dios, exaltando. Antes le cantabas al mundo, le cantabas al diablo, y hoy vienes y le cantas al Señor con todo tu corazón. Regocíjate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, porque en el momento que se abran los libros y tu nombre no esté ahí, ¿qué crees que dice el Señor? Átenlo y échenlo en el lago de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque aquel, mi hermano, que ha decidido confiar en el poder de Dios, en la manifestación del poder de Dios, es alguien que camina en esa fe. No dudando. Confía en que Dios está con él. Hace rato que estábamos esperando a mi hermana Vane, llegó el señor, no sé si estaba como malito, y se estacionó así enfrente de la camioneta y empezó a hacer movimientos ahí bien raros. Y unos perritos que estaban así de enfrente de la camioneta, pero arriba del techo, empezaron a ladrarle. Y se veía así como que me extraño. Le dije a Tony, se me hace que se está endemoniado. Porque los demonios, mi hermano, saben quién eres tú en el Señor. Si tú eres conocido por Dios, los demonios saben quién eres tú. Por eso cuando vemos a estos hijos del sacerdote, eran 7, y no pudieron contra un endemoniado. Salieron huyendo, salieron desnudos, mi hermano, golpeados. Porque este demonio les dijo, a Pablo conozco, a Jesús también, pero ustedes no sé quiénes son. Porque hay un registro. Hay una posición que tienes delante de Dios porque Dios es el que te reconoce. Y los demonios también conocen ese sello que tienes. ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es mi confianza en todo lo que estoy pasando? El sello del Espíritu Santo. Si yo no tengo el sello del Espíritu Santo, yo no soy del Señor. Si el Espíritu Santo no me está impulsando, si el Espíritu Santo no me está motivando, si el Espíritu Santo no me dice lo que tengo que hacer, si el Espíritu Santo no pone en mí ese sentir, entonces no soy de Jesús. Me estoy engañando a mí mismo. Y puedo ver milagros, puedo ver tantas cosas, pero yo no soy de Él. Yo solamente soy un espectador. Yo solamente estoy observando. Yo solamente veo, pero no creo. ¿Por qué? Porque yo no soy parte de Él. Y el que es parte de Él no solamente ve milagros, vive los milagros. Porque el poder de Dios reposa en Él. Amén. Siempre obviamente ligado a la voluntad de Dios, mi hermano, porque aquellos que quieren, decía un pastor, quieren hacerle manita de puerco a Dios, que creen que todo lo que sale de su boca Dios se los va a cumplir, porque creen que tienen la capacidad de mandar a Dios, no que tienen el poder de Dios, sino que creen que pueden mandar a Dios y que Dios haga lo que ellos quieran. Están completamente equivocados, mi hermano. Mateo capítulo 8, versículo 21. Mateo 8, 21. Y es necesario, mi hermano, que te grabes todo esto porque vas a experimentar cosas que pueden sonar extrañas, pero para el Hijo de Dios, hermano, es algo normal, porque conoce al Señor. Mateo 8, 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron.
y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es el Todopoderoso, el que estaba con ellos durmiendo en la barca, el que les decía que confiaran, el que les decía que creyeran en él. Vemos en otra ocasión donde Pedro, mi hermano, le dice: Señor, manda que vaya a ti. Y le dijo: ven. Y en el momento que él entró en el mar, comenzó a ver la tempestad y comenzó a hundirse. Y el Señor le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Por eso, mi hermano, tu confianza esté puesta en Él, no en las circunstancias. Si tú ves a tu alrededor, ves tinieblas, ves conflictos, ves problemas, ves necesidades, ves deudas, ves asuntos, todo lo que te rodea es lo que Dios te dice: no le pongas atención. Ponme atención a mí. A mí. Hablando del Señor, obviamente, que Él es el que tiene que tener el primer lugar en tu vida. Por eso, cuando este hombre que le dijo al Señor: Señor, deja que vaya a enterrar a mi padre, y después te sigo, le dijo: no. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígame, porque tú estás vivo, porque yo te he vivificado a ti. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que el mundo siga rodando como es el mundo. Tú sígueme a mí. Porque si ves las circunstancias del mundo, las circunstancias del mundo te van a afectar a ti, porque el mundo sigue su rumbo. La gente trabaja, la gente come, la gente duerme. Ese es su estilo de vida y la gente muere. Ese es el pensamiento común. Pero tú ya no eres una persona común. Tú eres un hijo de Dios. Tú vives bajo los principios del reino. Ya la ley del mundo ya no está sobre ti. Tu vida no depende del mundo. Tu vida depende de Dios. En el momento que Él diga se acabó, es porque Dios así lo determinó, pero no porque la muerte, el diablo, quien se le antoje, determine tu destino. Es Dios quien determina el tiempo y la hora de tu muerte, mi hermano. Pero te dice: sígueme, ponme en primer lugar a mí. Deja que lo demás fluya, dame el lugar a mí, sígueme. Para que puedas ver lo que yo hago, para que puedas ver mi reino manifestado en tu vida. Entonces, si yo no lo hago, hermano, pues no va a pasar nada. Mateo 14, 22. Vamos a leer el 16, son dos juntos. Mateo 14, 16 y al 22. Mira, volviendo a este punto que de la multiplicación, le dijo Jesús: no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este es el trato de Dios en la fe y en el entendimiento, mi hermano. Que no solamente te arrebates a hacer las cosas, sino que realmente creas que van a suceder, porque Dios lo está ordenando. Pedro, cuando se manifestó Jesús, cuando se transfiguró, cuando estaba Elías y Moisés, que ya tenían miles de años, mi hermano, que habían muerto, y estaban con Jesús. Un área que tocó el Señor de Pedro, débil, fue la religiosidad. Y le dijo: vamos a hacer unos altares, es unas enramadas. Vamos a hacer unos altares, uno para Elías, otro para Moisés y otro para ti, Señor. Y escucharon una voz del cielo decirles: este es mi Hijo amado, a él óiganlo. Ni a Moisés, ni a Elías, ni aunque se aparezca quien se aparezca, ni aunque se aparezca Gabriel, ni aunque se aparezca Miguel, cualquier ángel que se aparezca, ninguno de ellos merece nuestra adoración, mi hermano. El único que merece adoración es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Dios tiene que tratar en nuestro corazón para hacernos entender lo que humanamente no entendíamos. El arrebato que traíamos, el Señor va a tener que tratar en él. Y nos los va a mostrar de una u otra forma, pero necesitamos poner atención. Tu oído atento a la voz del Señor, mi hermano. Vamos a ponernos de pie. No dejes que algo arrebate lo que Dios quiere hacer. Eso va a pasar porque tú lo permites, no porque Dios no te lo haya querido dar. Tú no has visto la gloria de Dios y no la verás hasta que no te rindas a Jesús. Hasta que dejes de caminar en tus propias fuerzas, vas a poder ver la gloria de Dios. No es a tu manera, no es como tú crees, no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Él sabe la hora. Cada minuto cuenta en Dios porque Él es el que lo hace. Pero tú sé creyente y préstate para que Dios moldee tu corazón. Disponte, sé humilde. Deja de vivir en esa soberbia que crees que tú lo haces todo, que tú lo logras todo. Hermano, tu vida puede acabar así, en un momento. Un accidente que te puede quitar, mi hermano, la capacidad de caminar, que te puede quitar la capacidad de mover tus manos. Un accidente puede acabar con tu soberbia, mi hermano. Y no permitas que esto te destruya. Tienes que confiar en el Señor en todo momento. Tengas o no tengas, confía en Dios en todo momento. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Y si tú en verdad has dudado del poder de Dios porque tú solamente te guías por tu conocimiento, crees en la palabra, pero no crees que fluya, entonces tú necesitas salir de esa incredulidad. Sé creyente, no incrédulo. Cree en el poder de Dios, que Él va a manifestar en tu vida. Y te voy a pedir que pases adelante. Sana tu corazón. Libérate.
pero hazlo creyendo.